Perdón. Buen día, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle, ya que hablaban del tema educativo al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, habla usted del tema de la cuestión de la materia de civismo, pero en lo inmediato, saber a los jóvenes que bueno, pues no han tenido esta formación en muchos años, saber si en las escuelas hay el personal indicado, pero además el personal que tenga la capacidad, más bien en cuanto a capacidad, número de personal que se necesita en las escuelas para que puedan detectar si un niño pues expresa tristeza, violencia, maltrato en su casa, depresión, y porque bueno, pues los docentes, ¿cuántos niños hay en una escuela? Los docentes tienen que atender a todos esos niños, enseñarles materias de diferente índole, pero preguntarles si hay la cantidad necesaria de este tipo de personal para atender a los niños y sobre todo en educación básica. Preguntarles si en efecto considera que hay una diferencia entre quienes, sobre todo en escuelas privadas, quienes aceptan el programa de mochila segura, y también si considera si tiene que ver el tema de los videojuegos. Me hablaban de ese tema justo con el asunto que sucedió la semana pasada. Bueno, miren, este es un asunto que lo está tratando la Secretaría de Educación Pública, pero a mí me gustaría más que se pensara en el propósito, el objetivo de lograr entre todos una sociedad mejor. Incluso hay un libro que así se llama, a ver si lo podemos recomendar. Es de un economista famoso, yo creo que ya ha fallecido, sí, de Harvard. Y ahí habla sobre el tema, como otros autores y otros textos, de el porqué de la inseguridad y de la violencia, las causas que originan el problema. Porque durante el periodo neoliberal se olvidó eso y se partió de la premisa falsa de que se es malo por naturaleza o que se nace malo. Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo. Estamos en un proceso de transformación y tenemos que tener claras las ideas. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, este libro lo recomiendo. Tenemos que atender las causas. Por ejemplo, ¿sabemos el daño que causó el periodo neoliberal en lo económico? O sea, se mide crecimiento en promedio del 2% en 36 años. Eso se mide. Podemos tener los datos de los homicidios en todo el periodo neoliberal. Se mide. Pero a ver, ¿podemos medir el grado de desintegración en las familias que se produjo? No. No hay investigación sobre eso. Como si eso no influyera. Y sobre todo el porqué de la desintegración en las familias. ¿Por qué las familias rotas? ¿Qué llevó a eso?
Hasta ahora, hace unos días, salió una investigación, o sea, al menos de lo poco que conozco, sobre el perfil sociopsicológico de los sicarios. Es una investigación que recomiendo a todos. Es una investigadora que hace 36 entrevistas a sicarios del por qué decidieron por ese camino. Es lo poco que conocemos. Entonces, no es nada más mochila segura, es vamos a una sociedad mejor, bienestar material, bienestar del alma, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, que no se sigan desintegrando las familias. Esto es muy importante, atender las causas, pero como enajenados se dedicaron nada más a querer enfrentar la violencia con la violencia. Nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, hicimos un estudio de quiénes estaban en las cárceles de la ciudad, de dónde eran, la edad, si formaban parte de familias desintegradas, si tenían que ver con adicciones. Los resultados, lo mismo, la mayoría de familias desintegradas, con adicciones, de lugares, sitios en donde no hay vida comunitaria, vida colectiva, más en el caso de la ciudad de la Morelos que de Milpalta, por las mismas causas. A más cultura, que no es educación, o que no es solo educación, cultura, menos delitos, menos incidencia delictiva. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, bueno, seguir insistiendo en esto y que no nos importe que nos digan y cuándo se van a ver resultados. Sí, está muy bien tu planteamiento, pero a ver, ¿cuándo se terminan o se reduce la tasa de homicidios? Se va a reducir la tasa de homicidios, que tenemos la otra ventaja de que no se permite la asociación delictuosa, el que como era antes, ya para decirlo rápido, que los delincuentes, los capos mandaban. Entonces ya no es así. Entonces eso nos tiene que dar resultados. Si no hay complicidad, si no hay componendas, tiene que haber resultado. Si la autoridad actúa y el que comete un delito es castigado. Pero hay que ir al fondo.
de estos asuntos y insistir, vamos a la Constitución moral, a la convocatoria de la Constitución moral y a definir preceptos y a insistir que solo siendo buenos podemos ser felices. Y ya, no importa que nos critiquen, nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el Estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas. Esta es la función principal de un buen gobierno, conseguir la felicidad del pueblo, conseguir esto, una sociedad mejor. Entonces, esta es un poco la respuesta. Si les parece.